Hubo un tiempo en que una de las mayores organizaciones criminales de la historia asolaba los caminos de la India con el objetivo de hacerse con el rico botín del comercio, los Thugs, la banda de estranguladores más terrorífica que haya existido. Operaron durante siglos basándose en una creencia religiosa maníaca y el afán del oro y las mercancías que a diario se desplazaban por los caminos del comercio indio. Su último líder, Tun Beram, es considerado como el mayor asesino en serie de la historia. Su arma, un pañuelo de seda. Esta es su historia. Tun Beram nació en 1765, fue el último líder del culto Thuggee, una secta que operó en territorio indio desde, según algunos autores, la Edad Media. Otros, como el historiador británico Mike Dash, opina que los Thuggee actuaron alrededor de siglo y medio hasta que las fuerzas británicas acabaron con ellos. El clan de ladrones Thuggee era tan temido por las fuerzas británicas que hoy en día en inglés Thug significa delincuente en la lengua inglesa. Fue uno de los asesinos en serie más prolíficos. Se le atribuyen hasta 931 víctimas entre 1790 y 1840, una gran cantidad con el rumal, que en hindi significa pañuelo, un trozo de tela amarilla de uso ceremonial, usado en este culto para el estrangulamiento ritual. James Peyton, oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, quien trabajaba en el departamento Thugs y Dacoities, escribió un manuscrito sobre los Thuggee en la década de 1930. Allí cita a Beram, diciendo que él había estado presente en 931 asesinatos, que había estrangulado con sus propias manos a cerca de 125 hombres y que había visto ser estrangulados a 150 más. Su banda era una fraternidad o secta que en realidad funcionaba como una mafia, que se declaraba seguidora de la diosa Kali y cuyos miembros asaltaban a los viajeros para robarles tras ganarse su confianza. Beram, no obstante, no actuaba solo y muchas veces salía de cacería junto a una pandilla de 20 o más hombres. Estos hombres actuaban por encargo, pero muchas veces simplemente lo hacían por diversión. Al ser capturado por las fuerzas coloniales británicas en la India, Beram fue sujetado a un interrogatorio en el que se intentó que éste confiese sus atroces crímenes. Sin embargo, este no pudo recordar el número exacto de los asesinatos cometidos durante su vida debido a la inmensa cantidad de personas que había asesinado a lo largo de esta. En efecto, para este despiadado asesino, el asesinato se había convertido en una rutina cotidiana. No obstante, su confesión estuvo plagada de contradicciones. Reconoció haber estrangulado personalmente a 125 personas y también admitió haber estado presente en casi 1.000.000 de muertes cometidas por la secta que él lideraba. Para ejecutar sus crímenes utilizaba un rumal, con el que asfixiaba a sus víctimas de una forma tan violenta que las personas que encontraban los cadáveres coincidían en relatar que sus rostros poseían la expresión de alguien que había visto al mismísimo demonio. Tras su arresto por las tropas coloniales británicas, fue ajusticiado en la horca en 1840. Los Thuggee. Este grupo fue considerado como una especie de mafia religiosa cuyos orígenes se desconocen. Lo que sí está claro es que se trata de una secta de miembros musulmanes e hinduistas cuyo modo de vida consistía en perpetrar asesinatos para robar. Ellos consideraban que sus actos eran justificados. El asesinato como medio para beneficiarse era un deber religioso, por lo tanto, creían que desempeñaban una profesión totalmente digna, en la que la ética o la moral no formaban parte. Eran adoradores de la diosa Kali, diosa de la muerte y la destrucción. Pensaban que con cada muerto se evitaba la presencia de esta diosa por un periodo de 1000 años. El método empleado por este grupo para llevar a cabo sus asesinatos consistía en un primer momento en acercarse a los peregrinos, a los comerciantes, que iban y venían a través de las rutas del comercio y caminos para posteriormente matarlos y desvalijarlos. Su modus operandi era variado, a veces simplemente capturaban a una persona solitaria por las calles y otras veces se infiltraban en grupos de viajeros y peregrinos
así asesinando por las noches a sus víctimas y robándoles todas sus pertenencias. Esto los hacía también maestros del disfraz, ya que por lo general se disfrazaban y vestían como las personas del área y la clase social que atacarían. La socialización no era un problema para los Thugs, ya que muchas veces entablaban conversaciones y pretendían hacerse de amigos de sus víctimas para así determinar de mejor manera si valía la pena correr el riesgo de atacarlos o no. Los Thugs no eran simples criminales ni mucho menos. Estos estaban bien estructurados y seguían un orden jerárquico. Cada clan tenía un Jemadar, el líder, y un Subedar, que los coordinaba. En efecto, su estructura jerárquica se asemejaba a la de un ejército, con comandantes, tenientes, soldados y reclutas a prueba. Los Thugs asesinaban cruelmente a sus víctimas sin realizar ningún tipo de sonido que pudiese alertar a las personas cercanas. Lo llamativo de este grupo de ladrones era la forma de terminar con la vida de sus víctimas. Tenían una especie de ritual de estrangulamiento, con el que ya les he mencionado, el llamado rumal, que era una seda de color amarillo y blanco. Tras haber obtenido el botín, se deshacían del cadáver enterrándolo o arrojándolo a un pozo. Aunque podían existir otros métodos, el estrangulamiento era la práctica más utilizada. La forma de actuar de esta secta fue transmitida de generación en generación. Actuaban en grupos de un número variable, usaban una jerga propia, el ramaní, y una simbología que les permitía reconocerse entre sí en cualquier parte de la India. El accionar de los Thugs se volvió tal problema que el gobernador general de la India, Lord William Bentinck, ordenó a su capitán en jefe William Henry Sleeman erradicar a los Thugs a toda costa, razón por la cual las tropas coloniales británicas en la India comenzaron una frenética cacería y campaña de represión contra estos asesinos. Tras varios años y en cantidad incontable de víctimas, muchas de estas inocentes, las fuerzas británicas lograron desarticular en gran parte a los Thugs. No obstante, lo hicieron de una manera impiedosa e indiscriminada sin importar el daño colateral contra personas inocentes que dichos intentos de pacificación llegaron a causar. Vestigios del pasado. Estos clanes de criminales han desaparecido en la mayoría de los países y culturas del mundo. No obstante, aún pueden ser vistos en lugares tan remotos como el temible desierto de Danakil, donde los clanes de piratas de la sal recorren el desierto atacando a las caravanas mineras. Grandes clanes criminales. A lo largo de la historia existieron varios clanes de criminales que atormentaban a las poblaciones locales cercanas a sus bases de operaciones, desde los ficticios ladrones del libro de Ali Baba y los 40 ladrones hasta los temibles caníbales del clan Bean. Y bueno amigos, esto ha sido la semana de asesinos seriales. Espero que la próxima semana también les guste el contenido. Mañana comenzamos con el primer video. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita para que les llegue la notificación cada que suba video y compártanlo, que eso me está ayudando bastante. Espero que estén disfrutando de este mes en mi canal y un saludo a todos y cada uno de ustedes. Que tengan excelente noche.